Le pedí a algunos de los jefes de agencia que estaban en la reunión que me acompañaran para cubrir pues, los temas que creo que van a generar la mayor cantidad de preguntas o que pudieran generar preguntas. Le pedí a la secretaria de Familia, por ejemplo, que me acompañe porque, como saben, en el día de ayer emití una orden ejecutiva sobre el tema de violencia de género, declarando un estado de emergencia al respecto. Y la secretaria preside el Comité PARE, que precisamente es la entidad que crea la orden ejecutiva para establecer la política pública e implantar la política pública en esta área tan importante para la calidad de vida de todo el pueblo de Puerto Rico. De igual manera le pedí al secretario del Departamento de Salud y al ayudante general que me acompañaran porque todos lo sabemos, estamos combatiendo esa pandemia y esto es algo que de día a día es un escenario cambiante e importante. Y de igual manera le pedí al secretario del Departamento de Seguridad Pública que esté aquí porque el tema de la violencia, el tema de la seguridad pública es uno que incide todos los días. Así que la reunión que acabo de tener fue una reunión rutinaria. Por regla general, yo estaré reuniéndome semanalmente con los jefes de agencia. Ahí nuevamente repasamos las prioridades. Estamos hablando de COVID, reconstrucción, el proceso presupuestario que está en curso y estaremos sometiendo una petición presupuestaria a la Junta de Supervisión el día 2 de febrero. Medidas de incentivos económicos que estamos en proceso de implantar porque sabemos que esta pandemia está teniendo un impacto bien negativo en nuestra economía, particularmente en pequeños y medianos comerciantes. Así que con eso es básicamente resumen los temas que estábamos cubriendo en la reunión de gabinete, pero ahora contesto sus preguntas con la ayuda de estos jefes de agencia. Comenzamos con primera hora. Buenos días a todos. Gobernador, su reacción con respecto al estado de emergencia de violencia de género, ya que ayer pues, no se ofreció una conferencia de prensa, me gustaría sus declaraciones en persona y si se contempla algún cambio, ya que han habido varias críticas de diversos sectores, y si se contempla que este estado de emergencia incluya a las mujeres transgénero. Sí, bueno, mi impresión es que la orden ejecutiva ha sido bien recibida por la inmensa mayoría de los sectores que tienen interés en este tema. Eso lo digo a base de los propios reportajes que he visto en los medios y la información que me brinda la Secretaría de la Familia. Esta orden es mucho más abarcadora que la orden anterior. Atiende la gran mayoría de los reclamos que este servidor ha recibido de organizaciones que atienden el problema de la violencia de género de día a día, así como organizaciones que protegen a las víctimas de violencia de género de día a día. Obviamente hay un detalle que ahora está pendiente, como por ejemplo, incluir en la petición, cambiar patrones, que se acabe el machismo, entre otras cosas. Que se acaben los crímenes de odio también, que cuando yo estuve en el Congreso fui coautor de una legislación precisamente para combatir los crímenes de odio, por las razones que fueran, incluyendo orientación sexual. Así que esa es la actitud es esa y yo espero que en la ejecución hagamos la diferencia. Buenos días, gobernador. Yo quiero retomar el tema de la orden ejecutiva. Uno, el comité que quedó sin efecto, el COMUVI, ya había unos representantes y quería repasar. Las personas que estaban de la academia y representando los grupos de las mujeres, si esas personas van a quedar en el COMUVI. Dos, ajá. Esto es un nuevo comité. Okay. O sea que aquí ahora estamos en el proceso de reclutamiento, incluyendo los que van a estar representando las agencias. Y el oficial de cumplimiento, que también yo estoy ahora en el proceso de reclutar a esa persona, que es importante, porque no solo queremos representantes en todas las agencias, sino queremos que desde la propia fortaleza
se vele por el cumplimiento de esta orden ejecutiva. Ok, le quería preguntar, y disculpe si tengo todavía dudas, es que la orden se colgó hace poco y la estaba leyendo rápidamente. Se habla de 3 representantes de los grupos de mujeres, pero la última palabra la tendría el gobernador y la tendría la secretaria de la familia. Mi pregunta directa, ¿va a haber representación de los grupos de mujeres que pidieron el estado de emergencia como la colectiva feminista y otras, Bueno, y otras la orden organizaciones? establece que deben solicitar las que quieran participar y se pone el acceso, se les da el acceso en la página correspondiente del Internet. Obviamente son 3 posiciones, hay más organizaciones que 3. En la pasada orden solamente había una sola entidad representada. En esta lo amplía a 3. Y esta fue una de las solicitudes que yo atendí. Sí, en la pasada orden se escogió una persona que se llama María Judith Oquendo, que particularmente es más una dama cívica que una persona que representa grupos de mujeres. De ahí viene la pregunta. Y lo otro es, ya la Junta de Control Fiscal tiene ante su consideración una petición de $772,000 precisamente para cubrir el costo de la orden ejecutiva. Esa petición la hizo la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. 1, quería saber qué pasó con ese dinero. 2, y si en esta orden, de alguna manera, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres queda en un segundo lugar y si esa oficina está bajo revisión del gobierno, porque no parece tener como que gran injerencia en la orden ejecutiva. La Oficina de la Procuradora de la Mujer está representada en el Comité PARE. La función de la Oficina de la Procuradora de la Mujer es diferente, o sea, es circunscrita a la mujer. Es una entidad que no es parte de la rama ejecutiva, es parte de la rama legislativa. Y esto es una función estrictamente ejecutiva. La Procuradora de la Mujer tiene taller de sobra, pero aquí esto es más bien el gobernador actuando sobre este tema y utilizando todos los recursos a mi alcance para lidiar con mayor efectividad. Por cierto, la orden también atiende el problema de los feminicidios. Uno de los problemas es que no se define como feminicidio muchas veces lo que debe ser un feminicidio. La manera sencilla de definirlo es cualquier asesinato de una mujer, sea por la razón que sea. Eso es un feminicidio. Si los contamos así, el año pasado tuvimos 67. Demasiados, totalmente trágico. Y eso también me movió a mí. Lo sé todo. Gobernador, buenos días. El problema de la violencia de género tiene muchísimas facetas y una de las vertientes es el aspecto económico. Hoy el secretario del Departamento del Trabajo señala en reportaje de que, en entrevista, que hay 40,000 empleados que no están recibiendo el servicio de desempleo. Son 40,000 puertorriqueños. En el pasado se criticó muchísimo por la dilación. Ese número parece que no ha bajado desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuáles son las alternativas que se tienen? Porque un pueblo que no trabaja es un pueblo susceptible a males como lo es la violencia de género. Sí, el secretario del Trabajo ha hecho una excelente labor en días recientes explicando por qué se dan esos puntos controvertibles y las diferentes razones. En ocasiones es que sencillamente las personas no son elegibles. O sea, por ejemplo, por darte un ejemplo, y yo no soy el secretario del Trabajo ni tengo el peritaje en esa área, pero si la persona renuncia a su trabajo, pues ya no. Si la persona tiene otro empleo, pues no necesariamente también puede recibir el beneficio. Y yo sé que el secretario y todo su equipo de trabajo está en la mejor actitud de que todo el que sea elegible reciba el beneficio. Y que también está comprometido a mejorar la plataforma tecnológica que utiliza el departamento para que sea más fácil y para que la gente pues no se desilusione o se frustre cuando está solicitando el beneficio. O sea que, pero yo tengo que decir que el desempeño del secretario actual ha sido excelente. Continuamos por acá. El otro aspecto es rápido. En el pasado, cada vez que había asesinatos o que hay una multiplicidad de asesinatos, lo hemos escuchado en más de una ocasión por parte de la Policía de Puerto Rico, que indica que no podemos estar cada vez que alguien vaya a agredir
vaya a cometer un tipo de asesinato. Esas son explicaciones y contestaciones que ha dado la Policía de Puerto Rico. Con esta orden ejecutiva, ¿cómo es que se va a encauzar para que este tipo de situación, más allá de una mera orden ejecutiva con una aplicación, no ocurran los feminicidios? Bueno, es que esto atiende esta problemática en todas las diferentes vertientes. Por ejemplo, va a haber hasta campaña publicitaria para educar al pueblo en general. Vamos a tener adiestramientos. Perdón, que no había dicho que la secretaria de Educación está aquí con nosotros. Bienvenida. Capacitación a nivel de todas las agencias, incluyendo en las propias agencias de ley y orden. Perdón. Corresponsabilidad de la ciudadanía, ¿no? Esto lo estamos atendiendo por todas las vertientes, no meramente como una cuestión de procesamiento criminal. Estamos también desde el punto de vista de prevención, desde el punto de vista de conducta humana, cambiar malas costumbres, pero la palabra tiene que ser peor que eso, prejuicios. Aquí hay falta de educación. Por eso sí se habla de perspectiva de género, aquí, y parte del trabajo del Comité PARE es asesorar al Departamento de Educación en la implantación de un currículo de perspectiva de género. O sea, estamos atendiendo todas las ramificaciones de este tema, con mucha seriedad, mucho compromiso, y otra vez esto tiene una fecha cierta. La orden está en vigor hasta el final del año fiscal, si mal no recuerdo, 2022, pero es prorrogable a petición del Comité PARE. ¿Y por qué así? Los mismos grupos así me lo pidieron. Es importante que, obviamente estamos en una emergencia. Yo he declarado la emergencia. ¿Qué vamos a hacer? Atender el asunto. Si Dios quiere, al final de ese periodo de tiempo ya hay una necesidad de mantener el estado de emergencia, pero se quedan las medidas. Se quedan las mejoras en el andamiaje de seguridad pública, las mejoras en justicia, hasta los mismos tribunales. Aquí hay un enlace con los tribunales de Puerto Rico, o sea que esto es, y a nivel educativo. O sea que sobre la marcha, pues veremos si hacemos la diferencia, que es lo que yo quiero. Continuamos, todas. Sí, quisiera que me aclare, señor gobernador, cómo sería el desarrollo del currículo con perspectiva de género y si van a considerar pasados trabajos de, por ejemplo, el exsecretario de Educación, Rafael Román, que trabajó el tema en la administración de García Padilla. Ese tema está en manos del Departamento de Educación. El Comité PARE va a asesorar, una de las funciones que tiene el Comité PARE es asesorar al Departamento de Educación. No sé si la secretaria quiere hablar sobre el estado. Sí, si me pueden explicar cómo sería el desarrollo de ese currículo de perspectiva de género y cómo se piensa incorporar y para cuándo se estaría incorporando en las escuelas del país. Ya se ha incorporado como un proyecto piloto, particularmente en las clases de salud y en las clases de civismo, los temas. ¿Qué aspiramos? Trabajar con un enfoque preventivo, porque sabemos que toda esta situación que estamos viendo de violencia, tenemos que trabajarla desde la niñez, desde la infancia, comenzar a trabajar con lo que es el manejo de emociones, comenzar a trabajar con lo que es la autoestima de las personas, esa seguridad tan importante que me permite a mí comprender y respetar. Si yo me respeto a mí mismo, puedo respetar a los demás, si yo me valoro. Y en ese enfoque que vamos a ir dirigidos en lo que es el campo de la educación con la asesoría que hagamos en conjunto a nivel interagencial. Es un tema muy serio y trata de lo que es el individuo, de todas las herramientas que necesita tener para poder enfrentar cualquier situación y sobre todo poner de antemano el respeto a cada individuo, el respeto a lo que es la vida. Continuamos con el nuevo día. Sí, buenas tardes a todos, gobernador. Me gustaría que profundizara un poco en cuánto presupuesto requerirá esta iniciativa. Mencionó que el 2 de febrero tiene que entregar el primer borrador a la Junta de Supervisión Fiscal, pero si tienen algún tipo de estimado. Es que como bien dice la orden, se le está pidiendo a todas las agencias que incluyan una partida presupuestaria para lograr el objetivo de la orden ejecutiva, y eso tiene que estar ocurriendo en estos próximos días. O sea, cuando presentemos la petición presupuestaria, yo voy a convocar a los medios para que esto sea público. O sea, que no va a ser una petición presupuestaria tras bastidores. Lo voy a hacer abiertamente para que todos tengan acceso a la petición de principio a fin y van a poder ver
qué se está pidiendo y por qué, desde el punto de vista de fondo. ¿Usted en su comunicación directa con la Junta de Supervisión le ha hablado de este tema? Y si es así, ¿cuál ha sido la apreciación? No, este tema básicamente con la Junta yo he hablado en términos generales de los 4 temas principales en los que yo quiero un cambio de postura de parte de la Junta, que son justicia salarial para los servidores públicos, 0 recortes adicionales a la Universidad de Puerto Rico, 0 recortes adicionales a las transferencias que reciben los municipios y 0 recortes adicionales a las pensiones. Esas son las 4 áreas principales que yo sí firmemente estoy atendiendo. Aparte de eso, pues también he tenido conversación con la Junta sobre este proceso de reestructuración de deuda, que ahora mismo hay unas negociaciones en curso, una mediación en curso. Eso es un asunto confidencial, pero yo me he expresado. Y como le he dicho a ustedes en los medios, lo que yo voy a estar velando es que sea lo que sea que acordamos pagar es algo que es sostenible, que nosotros no vamos a tener dificultad pagando, con los recursos que razonablemente se estiman va a tener nuestro gobierno en los próximos años. Yo quiero que sea un acuerdo justo para el pueblo de Puerto Rico y su gobierno. Por último, me gustaría que se expresase sobre cómo estaría funcionando esta orden ejecutiva en términos del manejo interagencial, porque como bien usted mencionó, entran en función varias agencias de manera coordinada y ha sido un área que históricamente no ha funcionado en el gobierno. Por eso es que se crea una posición, o sea, va a haber un oficial de cumplimiento que me responde directamente a mí para velar por el cumplimiento de esta orden. Y la secretaria de la familia va a ser la presidenta del comité que se crea en la orden para precisamente planificar e implantar los detalles de esta política pública. Continuamos con Foro Noticioso. Sí, buenos días, gobernador. Como no he tenido oportunidad de leer la orden ejecutiva porque vamos más tarde, yo le pregunto y me aclara si menciona algo sobre las personas que tienen ley de protección, porque, por ejemplo, sí, los municipios, por ejemplo, Carolina, sí, tiene una orden de que cuando una persona en su municipio tiene una orden de protección, de que la policía municipal esté dando rondas en ese lugar, porque aún así, pues ya usted sabe lo que sucede. O sea, a esos efectos, ¿hay algún cambio? Eso es lo que queremos ver. Eso precisamente es lo que queremos ver a nivel de todo Puerto Rico. Y la orden tiene lenguaje a ese efecto, de que el comité PARE va a trabajar estrechamente con tanto el Departamento de Seguridad Pública, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, para velar porque se le dé el monitoreo requerido o debido a todas las víctimas de violencia, particularmente las que tienen órdenes de protección. Sí. Continuamos por allá con Noticentro. Saludos, buenos días. Saludos a todos, gracias. Sobre el tema de la perspectiva de género, escuchábamos a la secretaria que hablaba un poco en la línea de la autoestima y todo lo demás, pero eso no es necesariamente perspectiva de género. Quisiera que puntualizaran si efectivamente va a haber educación con perspectiva de género en las escuelas, si va a ser por orden ejecutiva o cómo prevén que se va a estructurar. Y en esa línea también preguntarle si ustedes han conversado con la legislatura, la mayoría no progresista, por ejemplo, porque ahora estas funcionarias van a un proceso de confirmación y muchos se han expresado en contra de la perspectiva de género, no sea que les pasen factura a las funcionarias. Bueno, aquí nosotros estamos, yo le doy la palabra a la secretaria en cualquier momento ahora, pero déjame expresar mi sentir, o sea, nosotros estamos, esto es un asunto de conciencia, esto es un asunto de convicción personal, y yo creo que en el proceso de confirmación, pues mi parecer es que se deben enfocar en los méritos de los candidatos y las candidatas a los puestos de dirección en el gobierno, pero asimismo también deben respetar cuando las personas expresan sus convicciones y sus creencias y merecen respeto. Volvemos, tenemos que aspirar a una sociedad diversa, una sociedad en la que nos respetamos unos a otros, incluyendo cuando no necesariamente compartimos los mismos criterios. Y yo creo que el ejemplo comienza por la casa. En ese proceso de confirmación debería reinar ese tipo de respeto. Somos todos seres humanos. Nuestra Constitución protege la dignidad de cada ser humano. Y yo creo que en el siglo XXI eso incluye la identidad de género. Eso incluye
la orientación sexual. Eso incluye, como cada cual se siente y sus creencias particulares, y debemos respetarnos. No necesariamente vamos a estar todos de acuerdo. Entonces, ya el detalle del currículo, yo sé que por ley ya hay un proyecto piloto en el departamento, y yo voy a cerciorarme de que eso sea unas escuelas coeducativas, y yo me voy a cerciorar de que eso se esté cumpliendo. Por otro lado, el departamento puede en cualquier momento, por vía de carta circular, expresarse sobre este tema, y yo en cualquier momento, no lo descarto, puedo emitir una orden ejecutiva particularmente para atender ese tema. En el momento no lo estoy haciendo porque está en manos de la secretaria y del Departamento de Educación. Pero si lo tuviera que hacer, lo hago. Una carta para ordenar un currículo con perspectiva de género. Exacto. Como eso se discutió, por lo menos cuando yo estaba aspirando, como yo lo planteé, es que es importante, sí, que se proponga el currículo, que se discuta, que los maestros, toda la comunidad escolar se pueda expresar, y entonces en su momento se aplica. Y esto se puede aplicar a nivel regional. El departamento tiene 7 regiones, si mal no recuerdo, correcto, y cada región puede tener su propio currículo, pero el detalle yo lo voy a dejar en manos de la secretaria y de su equipo de trabajo. Telemundo. Quería establecer que vamos trabajando de forma integrada, y en las clases de salud y civismo se están trabajando lo que es perspectiva de género, como se estableció, de forma integrada, porque no podemos separar lo que es el tema de equidad, definición de roles, con lo que es la seguridad que pueda tener esa persona, y poder entonces comprender que tiene que dar los espacios para la equidad, que tiene que dar los espacios para que la persona pueda asumir un rol independientemente sea hombre o sea mujer. De eso es que estamos, en esa manera es que se está trabajando ese proyecto piloto, y todo este enfoque nos va a ayudar a erradicar lo que es la violencia. Por eso es tan importante poder ir ampliando y fortaleciendo este proyecto piloto que se está dando para entonces ver unos resultados a nivel social. Vamos ahora con Telemundo. Vamos a ir limitando ya las preguntas para el gobernador porque se tiene que ir, así que... Gobernador, buenos días a todos. Tengo dudas sobre la métrica de eficacia y de éxito de la orden ejecutiva, porque como surge por motivo de una serie de feminicidios, podría quizá cometerse el error de pensar que si se reducen o si se eliminan los feminicidios se terminó el problema, ¿no? Y quisiera saber cómo se va, a su juicio, cómo se debería determinar, mira, esto está funcionando, qué parámetros, ¿verdad?, generales, aunque después la secretaria pueda especificar más tarde, qué parámetros generales deben darse para poder reclamar que en efecto esta orden hizo una diferencia en un problema que usted admite es histórico y que no será de una solución inmediata, ¿no? Bueno, una de las quejas de los grupos de interés es que las estadísticas no son confiables y que tenemos que modificar la manera en que recopilamos estadísticas en esta área. Por otro lado, los mismos grupos reconocen que ahora estamos en un estado de emergencia, pero si rinden resultados todas estas iniciativas que plasma la orden ejecutiva, pues posiblemente ya no estaremos en un estado de emergencia, pero no quedan sin efecto las medidas, porque como yo voy a medir esto precisamente que baje este tipo de criminalidad sustancialmente. Entonces, pero eso no significa que entonces dejas de hacer lo que has estado haciendo, dándoles el apoyo, monitoreando los casos, porque es precisamente a base de esas medidas que esto va a dar resultados, ¿o no? O sea, que no es como que esto tiene fecha de expiración, las medidas no, las medidas están aquí para quedarse, a menos que no funcionen, pero si vemos que están funcionando, las medidas están para quedarse. En general, a este tipo de casos, violencia de género. Esto atiende a la violencia de género en todas sus ramificaciones, pero tengo que admitir que lo que me movió en mayor instancia fueron los feminicidios, fue la violencia contra la mujer, pero no quise ser exclusivo, quise atender toda la problemática de violencia de género. Sí, esa es la meta. Vocero.
Sí, saludo, gobernador. Sí. Quería saber, ¿verdad?, en el marco de la orden, qué van a hacer para que en la policía, lo que estaba hablando usted de las estadísticas, incluso cuando se informa de asesinatos de personas trans, no se informa correctamente el género, por ejemplo, esos asesinatos hay muchos que no han sido resueltos, ¿verdad?, no se han investigado, y quisiera saber qué ordena usted para resolver ese problema. Y quería saber también, de paso, cuándo podemos esperar una nueva orden sobre el COVID, si es que va a haber alguna. Sí, el comité está una de las áreas de trabajo es precisamente velar porque las estadísticas sean fidedignas. Yo, a propósito, les dije ahorita que mi definición de feminicidio es el asesinato de una mujer. ¿Okay? ¿Y por qué es importante definirlo así? Porque y que cada vez que haya un asesinato de una mujer fallezca una mujer y se esté investigando el asunto desde el punto de vista penal, se reporte, porque puede ocurrir, y me trajeron este caso en los grupos cuando se reunieron conmigo, puede ocurrir que muere una mujer, pero la prueba forense no refleja, muere y aparenta ser un suicidio, pero al paso del tiempo, cuando terminan de hacer los estudios forenses, se dan cuenta de que esta mujer, que estaba casada con un anestesiólogo, recibió una dosis letal de anestesia. Y entonces, lo cual entonces causó que entonces tuvieran que entonces, pues bajo la definición clásica, decir, esto es un feminicidio. Pero desde el principio lo debió haber sido. Ok. Bueno, si es por eso, pues todo esto lo vamos a estar revisando. ¿De qué manera específicamente se va a instruir a la policía, verdad? ¿Y qué cambio va a hacer la policía para atender esto y la investigación de estos asesinatos que no se han producido? Lo que pasa es que eso también, honestamente, recuerda que al estar todas las organizaciones representadas, la academia, que también nos provee mucha información, especialmente para las estadísticas, cómo llevarlas, cuáles son las herramientas y sobre todo el análisis. Y las agencias de gobierno, incluyendo también, pues vamos a trabajar también con las dependencias municipales. Eso ya no tan solo nos provee unas recomendaciones específicas, sino que especificamos, o sea, que sabemos cuál es el plan de acción. Si uno de los puntos de insumo de las, por ejemplo, organizaciones y de las otras agencias es el manejo tanto de policía como del Departamento de Justicia en el trámite de esos casos, vamos a empezar obviamente a identificar esas necesidades y esa es la capacitación. Una de las primeras iniciativas que se van a comenzar casi inmediatamente, te diría, es la coordinación de capacitación de los agentes de orden público, pero también del personal y de los servidores públicos de las agencias que brindan servicios relacionados. Con eso también es sumamente importante que estamos trabajando con las organizaciones sin fines de lucro y el tercer sector, porque ellos también nos dan la información sobre qué son los talleres de adiestramiento, sobre qué es la capacitación que se necesita. Aparte, cómo desarrollar esa sensibilidad, esa empatía y ese sentido de inclusión, no tan solo en las agencias, sino en la comunidad. Y son estas personas quienes también nos van a estar colaborando, proveyendo esas capacitaciones y talleres. El Instituto de Estadísticas también está incluido como parte del equipo. El comité PARE, precisamente para velar si hay que hacer revisiones en la manera que se recopilan las estadísticas, pues vamos a tener el peritaje del Instituto de Estadísticas. Gobernador, ya tiene la orden del COVID, entonces. ¿Cómo? Bueno, es que hay que... ¿Cuál es la fecha exacta en que expira la orden actual? Sí, es 7. Mi intención hasta el momento se mantiene esa orden como está. Yo no estoy ahora mismo vislumbrando un cambio en esa orden en los próximos días. Pero eso sí, cuando expire, que me dicen que debe ser alrededor del 7 de febrero, antes de esa fecha, ya entonces estaré evaluando todos los pormenores de la orden y de ser necesaria alguna modificación adicional, la haré. Vamos a la última preguntita rápida de Metro, porque ya el gobernador se tiene que ir. Sí, gobernador, le quería preguntar ¿para cuándo es que ya usted espera haber nombrado al oficial de cumplimiento? Y verdad, como usted bien mencionaba, el estado de emergencia había sido una promesa suya de campaña, ¿no? ¿Qué exactamente se estuvo haciendo en las pasadas 3 semanas, ¿no? ¿Con quién dialogó la orden? Bueno, con los grupos, básicamente los grupos de interés aquí, tanto, ¿sabes?
algunos que tenían objeción a que yo atendiera a esta violencia en particular, bajo la premisa de que toda la violencia, todos los crímenes se deben atender y no enfocarse en una área en particular, pero también a todos los grupos concernidos, como puedes dar la lista, la puede dar la secretaria a ser necesario, pero estuve reunido con ella y el equipo de trabajo estuvo trabajando arduamente en este tema, porque no quisimos hacerlo de una manera bien pensada. Yo pienso que aunque toda la criminalidad es mala, es negativa y la tenemos que combatir, hay momentos en los que tú le tienes que dar atención particular a un tipo de delito. Y yo creo que llegó el momento de darle atención particular a la violencia de género. Y por eso es que estoy enfocado en ese tema en particular por vía de esta orden ejecutiva. Lo antes posible. O sea, lo importante es que sea alguien que tenga el respeto, que conozca del tema y que lo respeten o la respeten en esta área, para que tenga credibilidad, Vamos a excusar al gobernador. Perdón. No, yo no he comenzado a entrevistar todavía. No he entrevistado a nadie, pero sí he expresado lo que acabo de decirte.